El SUV negro avanzaba lentamente por Maple Creek Road en Asheville, Carolina del Norte, cortando la niebla gris de noviembre como un fantasma que regresa de otra vida. Adentro, Marcus Whitfield sostenía el volante con ambas manos, los nudillos pálidos contra el cuero, la mandíbula apretada de esa manera particular que siempre adoptaba cuando intentaba no sentir nada. Había conducido frente a mansiones, había atravesado salas de juntas llenas de hombres que temían su nombre, había cruzado ciudades que se habían doblado ante sus ambiciones, y sin embargo, nada lo había preparado para la visión de aquella pequeña y deteriorada casa amarilla al final del camino. Una casa que nunca había visto antes. Una casa donde la mujer a quien alguna vez prometió amar para siempre aparentemente vivía ahora. Y estaba embarazada. 5 meses embarazada, según el informe del investigador privado que descansaba en una carpeta manila sobre el asiento del copiloto, una carpeta que Marcus había leído 17 veces en los últimos 3 días, y cada lectura lo dejaba más destrozado que la anterior. Se había dicho a sí mismo que venía por obligación. Por cuestiones prácticas. Por el tipo de cierre responsable que los hombres adinerados y disciplinados realizan cuando los cabos sueltos necesitan atarse. Pero mientras apagaba el motor y permanecía sentado en el silencio de esa mañana gris, observando el humo que se enroscaba desde la chimenea de aquella casa amarilla, Marcus Whitfield supo, en la cámara más profunda y aterradora de su corazón, que se estaba mintiendo a sí mismo. 5 años. 5 años desde la última vez que había visto a Gabriel. 5 años desde que los papeles fueron firmados en una oficina de cristal en el centro de Charlotte, con 2 abogados sentados entre ellos como árbitros en una pelea que había terminado mucho antes de que alguien lanzara el último golpe. Recordaba cómo ella se había visto ese día, serena, callada, sus ojos oscuros secos de una manera que lo había aliviado y destrozado al mismo tiempo. No había suplicado. No había gritado. Simplemente había firmado su nombre con esa caligrafía cuidadosa y ondulada que era suya, se había levantado, había enderezado su abrigo y había salido del edificio sin mirar atrás. Y Marcus, el tonto que era, la había dejado ir. Más que eso, la había empujado hacia la puerta con cada silencio frío, cada cena de aniversario cancelada, cada noche que había elegido la sala de juntas sobre el dormitorio, cada vez que había mirado a través de ella en lugar de mirarla a ella, porque el imperio que estaba construyendo lo exigía todo y no le quedaba nada para darle al amor. Si crees en las segundas oportunidades, si crees que el amor a veces merece una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, tómate un momento ahora mismo para darle like a este video, deja un comentario abajo, compártelo con alguien cuyo corazón necesite esta historia hoy, y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Cada una de tus reacciones significa el mundo para nosotros, y nos dice que sigamos trayéndote historias que importan. Ahora, volvamos a Marcus, y a lo que está a punto de descubrir dentro de esa casa amarilla. Marcus había conocido a Gabriel Torres en el otoño de 2015, en una gala benéfica en el centro de Charlotte, cuando él tenía 31 años y ya estaba bien encaminado a convertirse en el tipo de hombre cuyo nombre aparecía en las secciones financieras de los periódicos. Ella había estado trabajando en el evento como fotógrafa independiente, cabello oscuro recogido sin mucho cuidado, una cámara colgando de su cuello, moviéndose entre la multitud con una clase de gracia silenciosa que la hacía destacar precisamente porque no estaba intentando destacar en absoluto. Él había detenido una conversación a mitad de frase con un senador para observarla agacharse y fotografiar a un niño que había aparecido de algún lugar, la forma en que todo su rostro se había iluminado con un deleite genuino ante la sonrisa sin dientes del pequeño. Algo en ese momento, algo en la pureza de su atención, en su completa absorción en aquella cosa pequeña y hermosa, había penetrado dentro de Marcus y se había aferrado a algo que él no sabía que todavía estaba ahí. Había cruzado la sala. Se había presentado. Ella había levantado la vista hacia él con esos ojos oscuros y serios y había dicho, «Sé quién eres», en un tono que dejaba claro que no estaba particularmente impresionada. Y Marcus Whitfield había quedado completamente perdido desde ese momento en adelante. Se casaron 18 meses después, en una ceremonia en las montañas Blue Ridge que Gabriel había planeado ella misma, flores silvestres y luces de cuerda y el velo de encaje de su abuela y 100 personas que realmente los amaban en lugar de los 300 socios comerciales que Marcus había sugerido inicialmente invitar.
Fue el día más hermoso de su vida. Había llorado durante los votos de ella, lo cual lo había avergonzado y de lo cual Gabriel se había burlado cariñosamente durante meses después, con el tipo de burla tierna y privada que solo es posible entre personas que se sienten genuina y profundamente seguras la una con la otra. Esos primeros 2 años habían sido algo cercano a la perfección. Habían sido pobres de la manera en que las parejas jóvenes y ambiciosas son pobres, no desesperadamente, sino con cuidado, y esa precaución los había mantenido unidos, los había mantenido hablando, los había mantenido buscándose el uno al otro en la oscuridad. Y luego Whitfield Capital despegó. Luego vinieron los inversores y las adquisiciones y una expansión rápida y vertiginosa que consumió a Marcus como el fuego consume el papel seco. Se había dicho a sí mismo que era por ellos, por su futuro, por la familia que habían hablado de comenzar, por la casa que habían soñado, por la seguridad que ninguno de los dos había tenido en su infancia. Se había dicho a sí mismo que Gabriel entendía, que era paciente, que su silencio era aceptación en lugar de dolor. Había estado catastrófica y completamente equivocado en cada una de esas suposiciones. Las noches que llegaba a casa a medianoche para encontrarla ya dormida, o fingiendo dormir, nunca supo cuál era la verdad, se habían acumulado como el agua desgastando la piedra. Los fines de semana que pasaba en salas de conferencias en Nueva York o Orlando mientras ella fotografiaba las bodas y los hijos de otras personas de regreso a casa habían construido un muro entre ellos ladrillo por ladrillo. Ella había intentado decírselo. Eso lo sabía ahora, con la terrible claridad que solo el tiempo pasado puede proporcionar. Había intentado decírselo de la manera silenciosa que le era natural, no con ultimátums ni acusaciones, sino con preguntas. ¿Recuerdas cuando solíamos cocinar juntos los domingos por la mañana? ¿Sabes que han pasado 4 meses desde que fuimos a algún lugar solo los dos? ¿Piensas alguna vez en cómo dijimos que queríamos que fuera nuestra vida? Y Marcus, el brillante, perspicaz, emocionalmente analfabeto Marcus, había escuchado esas preguntas como quejas en lugar de invitaciones, había respondido con defensividad en lugar de ternura. Se había retirado aún más hacia su trabajo porque el trabajo era un lugar donde conocía las reglas y podía ganar de manera confiable. Para cuando entendió lo que estaba sucediendo, Gabriel ya se había ido, no físicamente todavía, pero sí en todos los sentidos que importaban. Se había convertido en una extraña que compartía su techo, que le sonreía educadamente durante el desayuno, que preguntaba por sus reuniones con el mismo interés distante con que uno le pregunta a un vecino conocido por su jardín. Y Marcus, en lugar de arrodillarse ante ella y rogarle que lo trajera de vuelta, en lugar de reconocer que estaba perdiendo la única cosa en su vida que tenía valor real, había decidido que si ella quería distancia, él le daría distancia. Había sido el error más grande y más costoso de toda su vida, y lo había pagado cada día durante 5 años. El divorcio había sido amistoso en la superficie y devastador por debajo. Gabriel no había pedido nada, ninguna pensión alimenticia, ninguna parte de Whitfield Capital, ninguna de las propiedades que habían acumulado juntos. Su abogado había tenido que insistir para que aceptara siquiera una suma modesta. Ella simplemente había querido irse. Había querido su libertad y su cámara y la posibilidad de construirse una vida que en realidad le perteneciera. Marcus había interpretado esa falta de demandas materiales como indiferencia, como prueba de que lo que habían tenido no había significado nada para ella. Solo años después, cuando las noches de soledad en su penthouse de Charlotte se habían vuelto lo suficientemente largas y lo suficientemente silenciosas como para que la verdad pudiera hacerse escuchar, comprendió que ella había renunciado a todo precisamente porque lo había amado demasiado como para enredarse más con él. Había renunciado a todo porque necesitaba irse limpiamente, de una sola vez, como se arranca una venda, porque cada día que pasara cerca de él sería un día en que el amor que aún sentía por él la destruiría un poco más. Y ahora, 5 años después, el investigador privado que Marcus había contratado, no para espiarla, se decía a sí mismo, sino para asegurarse de que estuviera bien, lo cual sabía en algún nivel que era exactamente lo mismo que espiarla, había regresado con fotos y un informe que lo había sacudido hasta los cimientos. Gabriel estaba viviendo en Asheville. Trabajaba como instructora de fotografía en un pequeño estudio comunitario y vendía sus propias impresiones artísticas en una galería local.
Vivía sola en una casa pequeña que alquilaba en las afueras de la ciudad. Y estaba embarazada. Notablemente, visiblemente, inequívocamente embarazada. El informe decía que tenía aproximadamente 5 meses. El informe no decía quién era el padre. Y fue esa ausencia de información, esa página en blanco en el documento, lo que había mantenido a Marcus despierto durante 3 noches seguidas, lo que lo había hecho conducir 400 millas un martes por la mañana, lo que ahora lo tenía sentado en un SUV frente a una casa amarilla con el corazón latiendo como si tuviese 16 años. Se obligó a salir del coche. El aire de noviembre en Asheville tenía mordida, limpio y frío con olor a pino y tierra húmeda, y Marcus respiró profundamente mientras caminaba por el sendero de ladrillos hacia la puerta delantera. La pequeña escalera del porche tenía una maceta con crisantemos color naranja. Había un par de botas de goma junto a la puerta. En la ventana lateral colgaba un móvil de vidrio soplado que giraba lentamente con el viento, lanzando pequeños arcoíris sobre las tablas del porche. Era el tipo de hogar que alguien había construido con cuidado y con amor, con atención a los detalles pequeños y hermosos, y algo en eso le dolió a Marcus de una manera que no supo nombrar. Levantó la mano. Tocó la puerta. Y esperó. Los pasos que se acercaron desde dentro eran lentos y deliberados, el caminar cauteloso de alguien en los últimos meses de embarazo, y luego hubo una pausa larga justo al otro lado de la puerta, como si quien estuviese allí pudiese ver a través de la madera y estuviera decidiendo si abrir o no. Después la puerta se abrió. Y ahí estaba Gabriel. Habían pasado 5 años, pero Marcus supo en el mismo instante en que sus ojos la encontraron que los 5 años no habían cambiado nada de lo esencial. Tenía el cabello más largo ahora, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros, y había algo diferente en su rostro, una profundidad, una especie de serenidad ganada a pulso que no había estado ahí cuando eran jóvenes, pero era ella. Era completamente, inconfundiblemente ella. Y estaba enormemente embarazada, el vientre redondo y pleno bajo un suéter color crema, y sostenía la manija de la puerta con una mano mientras con la otra se llevaba instintivamente la palma al abdomen, como si protegiese algo precioso de la sorpresa que era él. Los dos se miraron durante lo que pareció un tiempo geológico. El viento movió las hojas muertas por el camino. El móvil de vidrio giró y tintineó suavemente. Y entonces Gabriel dijo, con una voz que era perfectamente tranquila y perfectamente controlada y que sin embargo temblaba en algún lugar muy por debajo de esa superficie, Marcus. ¿Qué estás haciendo aquí? Él había ensayado una respuesta. Tenía palabras preparadas, limpias, de ejecutivo, quería asegurarse de que estuviese bien, había algunos asuntos financieros que necesitaban discutirse, nada dramático, solo quería pasar a saludar. Pero las palabras se evaporaron en el momento en que la vio. Lo que salió de su boca en cambio fue la verdad, sin adornos, sin estrategia, sin ninguna de las armaduras que había usado durante 5 años para mantenerse a salvo de sí mismo. No lo sé, dijo. Honestamente, Gabriel, no lo sé. Solo sabía que tenía que venir. Ella lo estudió durante un momento largo, con esos ojos oscuros que siempre habían sido capaces de leer a la gente de una manera que a Marcus le había fascinado y aterrado a partes iguales. Luego hizo algo que él no esperaba. Se hizo a un lado. Entra, dijo. Hace frío afuera. El interior de la casa era pequeño y cálido y completamente, perfectamente Gabriel. Había fotografías en cada pared, sus propias impresiones en su mayoría, en blanco y negro, imágenes de manos ancianas y paisajes de montaña y niños riendo y momentos de quietud capturados con esa atención suya que siempre había sabido encontrar la belleza en los lugares donde nadie más pensaba buscarla. Había plantas en cada alféizar, libros apilados en superficies de manera que parecía casual pero que Marcus sabía que era deliberada. Había una mecedora junto a la ventana con una manta doblada sobre el brazo, y junto a ella una canasta de tejido con agujas y lana color amarillo pálido que Gabriel estaba claramente usando para hacer algo pequeño. Algo de bebé. Marcus miró la canasta y tuvo que apartar la vista. Ella lo llevó a la pequeña cocina y puso agua a hervir sin preguntar si quería té, porque siempre había sabido que él quería té aunque Marcus nunca lo hubiera admitido delante de sus socios de negocios, que esperaban que bebiera café negro o whisky de Malta.
Ese pequeño detalle, ese recordar silencioso, lo golpeó en un lugar que había creído muerto. Se sentó en una silla de madera junto a la mesa de cocina y la observó moverse con el cuidado lento de su embarazo, sacando tazas, eligiendo el té, y comprendió que tenía que decir algo porque el silencio entre ellos se estaba llenando de demasiadas cosas sin decir para que pudiera seguir siendo soportable. ¿Cómo estás?, preguntó, lo cual era la pregunta más inadecuada posible dadas las circunstancias, y lo sabía mientras la decía. Gabriel lo miró por encima del hombro con una expresión que contenía 5 años de historia y una ironía completamente gentil. Estoy bien, Marcus, dijo. Estoy muy bien, de hecho. Colocó las tazas sobre la mesa y se sentó frente a él, con esa dignidad suya que nunca había dependido de las circunstancias externas. ¿Por qué realmente estás aquí? Y entonces Marcus hizo algo que no había hecho desde el día de su boda, desde aquella tarde en las montañas cuando sus votos habían salido de él mezclados con lágrimas que no había podido contener. Dejó caer las defensas. Todas. Las dejó caer sobre la mesa de madera de la pequeña cocina de Gabriel en Asheville, Carolina del Norte, con el olor del té de jengibre llenando el aire entre ellos, y dijo la verdad. Dijo que había pensado en ella cada día durante 5 años. Dijo que había construido su imperio exactamente como había planeado y que era absolutamente tan vacío y tan frío como ella siempre había temido que sería. Dijo que había tenido 2 relaciones después del divorcio, ambas con mujeres perfectamente buenas a quienes había tratado exactamente como no debía porque no había aprendido nada todavía, o porque había aprendido pero había aprendido demasiado tarde. Dijo que cuando el investigador le había enviado el informe con las fotos de ella embarazada, algo en él se había roto de una manera que no era del todo horrible, que había algo en ese quebrarse que se parecía peligrosamente a despertar. Gabriel lo escuchó. Lo escuchó de la manera en que siempre lo había escuchado, completamente, sin interrumpir, con toda su atención posada sobre él como algo tangible y real. Y cuando él terminó, cuando se quedó callado y la miró desde el otro lado de la mesa con toda su vergüenza y su arrepentimiento y su amor tardío expuestos como nunca en su vida adulta había expuesto nada, ella puso ambas manos sobre la mesa y respiró profundamente. Y entonces dijo algo que Marcus no esperaba. Dijo, hay algo que necesitas saber. Hubo una pausa. Afuera, un pájaro pasó. El móvil de vidrio en la ventana de adelante volvió a tintinear. El bebé, dijo Gabriel, con una voz que era cuidadosa y deliberada de una manera que hizo que el corazón de Marcus se detuviera, es de adopción. Marcus la miró sin comprender. Ella continuó, con esa paciencia suya que era capaz de explicar lo más complicado sin hacer que nadie se sintiera pequeño. Después del divorcio, dijo, había pasado por lo que solo podía describirse como la noche más oscura de su alma, 2 años de quieta desesperación que había navegado a solas porque era demasiado orgullosa para que su familia viera cuánto estaba sufriendo, demasiado privada para buscar consuelo donde alguien pudiera juzgarla. Había trabajado. Había fotografiado. Había construido su estudio. Y en ese proceso de construirse a sí misma de nuevo, había empezado a trabajar como voluntaria en un centro comunitario en Asheville que servía a familias en crisis. Había conocido ahí a una jovencita de 19 años llamada Sofía, que estaba sola y asustada y embarazada y no tenía absolutamente a nadie en el mundo que la ayudara a cargar lo que estaba cargando. Y Gabriel, que toda su vida adulta había querido ser madre y a quien el divorcio había dejado creyendo que ese sueño ya no era posible para ella. Había hecho algo que no había planeado y que no había razonado y que había sido simplemente la decisión más natural y más correcta que había tomado en su vida. Le había dicho a Sofía que no estaba sola. Que estaría ahí. Que si Sofía decidía que no podía criar al bebé, Gabriel lo adoptaría y lo amaría como si fuese suyo de sangre. Sofía había tenido su bebé, una niña, hacía 3 semanas. Gabriel estaba en el proceso legal de adopción formal. Los médicos le habían dicho que usara un vientre de apoyo médico durante el proceso, un dispositivo de simulación de embarazo que a veces se usa en procesos de adopción para ayudar a los padres adoptivos a prepararse física y emocionalmente, y que Gabriel había decidido usar con toda la seriedad del mundo porque para ella ya era completamente, irrevocablemente su bebé.
El informe del investigador privado, que había sido tomado antes del nacimiento real, había capturado este momento y lo había interpretado de la manera más obvia y más equivocada posible. Y ahora Marcus Whitfield estaba sentado en su cocina con los ojos brillantes y la mandíbula ligeramente abierta, procesando el hecho de que la mujer que amaba, la mujer que siempre había amado, la única mujer que había amado con la totalidad y la torpeza y la completa falta de elegancia de que era capaz, había construido durante 5 años, sin ninguna ayuda de él, una vida que era exactamente lo que ambos habían soñado que podría ser. ¿Puedo conocerla?, preguntó Marcus, y su voz sonó diferente a sí mismo cuando lo dijo, más suave, más pequeña, despojada de todo lo que normalmente usaba para sonar como el tipo de hombre que era. Gabriel lo miró durante un momento largo. Luego se puso de pie con ese cuidado lento suyo, y Marcus se levantó también porque sus modales no habían desaparecido aunque mucho de lo demás sí. Ella lo guió por el pequeño pasillo hacia una habitación cuya puerta estaba entreabierta, y cuando la empujó suavemente Marcus vio la cuna. Y en la cuna, envuelta en una manta color amarillo pálido que correspondía exactamente al tejido en la canasta de la sala, dormía la cosa más pequeña y más perfecta que Marcus Whitfield había visto en toda su vida. Tenía las mejillas redondas y los puños apretados junto a la cara y la respiración suave y regular de los recién nacidos, que suena como el mundo respirando. Marcus sintió que algo se abría en él, algo que había estado cerrado durante tanto tiempo que había olvidado que alguna vez estuvo abierto. Se llama Luz, dijo Gabriel en voz baja. Sofía quería que se llamara Luz. Marcus se quedó mirando a la niña durante mucho tiempo. Después se volvió hacia Gabriel y la miró con todo lo que tenía, sin filtros, sin estrategia, sin ninguno de los muros detrás de los cuales había vivido desde los 22 años. Cometí los errores más grandes de mi vida contigo, dijo. Y no vengo aquí a pedirte que los borres ni a pedirte que me des algo que no te he ganado. Solo quiero que sepas que te vi. Al fin. Que te veo. Y que si hay alguna forma, cualquier forma, de que me dejes estar presente, no de la manera en que estuve antes, sino de verdad presente, lo intentaré. Te lo juro. Lo intentaré de verdad. El silencio que siguió fue del tipo que contiene decisiones. Gabriel miró a su hija dormida. Miró a Marcus. Y luego dijo, con una honestidad que lo atravesó, eres diferente. No era una pregunta. Era una observación. Marcus asintió. He tenido 5 años de noches muy silenciosas, dijo. Da tiempo para pensar. Una comisura de los labios de Gabriel se movió, no era una sonrisa todavía, pero era el antecedente de una. Marcus, dijo, no te estoy prometiendo nada. No hay ningún camino de vuelta que sea simple. Rompí cosas entre nosotros y tú las rompiste y no se arreglan en una mañana de noviembre. Él asintió. Lo sé. Pero, continuó ella, y esa sola palabra lo hizo contener el aliento, Luz va a necesitar personas que la amen. Y yo voy a necesitar. Se detuvo, buscando las palabras con esa honestidad suya. Voy a necesitar que el mundo alrededor de ella sea construido por personas que hayan aprendido a ser mejores que sus peores versiones. Hizo una pausa. ¿Puede ser eso? Juan Marcus Whitfield, que había construido un imperio de la nada, que había negociado contratos que hacían temblar mercados, que había enfrentado juntas de directores y crisis financieras con la compostura de un hombre esculpido en granito, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas delante de la única persona en el mundo ante quien eso no le importaba. Voy a pasarme el resto de mi vida intentándolo, dijo. La pequeña Luz se movió en su cuna. Abrió los ojos, oscuros, serios, exactamente como los de su madre adoptiva, y miró hacia arriba con esa expresión de perplejidad serena que tienen los bebés, como si el mundo fuera un problema interesante que apenas están comenzando a examinar. Y Marcus Whitfield, de rodillas junto a la cuna de una niña que no era su hija pero que en ese momento le rompía el corazón de la manera más extraordinaria y más reparadora posible, extendió un dedo. Y los deditos pequeños y perfectos de Luz se cerraron alrededor de él. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que algo que había estado roto durante 5 años comenzó, muy silenciosamente, a sanar. Las semanas que siguieron no fueron de cuento de hadas. Marcus lo había prometido y lo cumplió,
No llegó con grandiosidad ni con promesas elaboradas ni con los gestos extravagantes que habrían sido el Marcus de antes. Llegó con presencia. Empezó a hacer los 120 kilómetros entre Charlotte y Asheville con regularidad, no para convencer a Gabriel de nada, sino simplemente para estar ahí. Para llevar comida cuando ella estaba agotada por las noches sin dormir del recién nacido. Para sentarse en la mecedora con luz mientras Gabriel dormía por fin unas horas seguidas. Para aprender el ritmo y el lenguaje de esa vida pequeña y cálida que era completamente diferente de todo lo que había conocido. Hubo tardes en que él y Gabriel se sentaban en la cocina mientras Luz dormía y hablaban de verdad, de las maneras en que se habían fallado el uno al otro y también de las maneras en que se habían amado, porque las dos cosas habían existido simultáneamente y ninguna cancelaba a la otra. Fueron conversaciones que dolían y que limpiaban a la vez. Fueron conversaciones que Marcus no sabía que era capaz de tener. Un martes de diciembre, cuando la nieve empezaba a posarse sobre las montañas y Luz tenía 6 semanas y Gabriel había estado despierta toda la noche y Marcus llegó a las 7 de la mañana con té de jengibre y panecillos del único lugar de Asheville, que Gabriel había mencionado una vez hacía 3 semanas, ella lo miró desde la puerta, despeinada, agotada, con la bata puesta y la niña en brazos, y dijo, ¿por qué haces esto? Y Marcus dijo, muy simplemente, porque es donde quiero estar. Y Gabriel lo miró durante un momento largo, y luego se hizo a un lado y le dijo que entrara. Y esa vez fue diferente a la primera. Esa vez había algo que se parecía al comienzo de una confianza nueva. Construida despacio, construida con hechos en lugar de palabras, construida con la paciencia que solo tienen las cosas que en verdad importan. El proceso de adopción de Luz se completó en febrero. Gabriel firmó los papeles finales en la misma ciudad donde 5 años antes había firmado otros papeles que habían terminado algo. Pero estos papeles comenzaban algo. Cuando salió del edificio con Luz en los brazos y el sol de invierno sobre las montañas de Asheville haciendo brillar la nieve, Marcus la estaba esperando en el escalón de abajo, porque ella le había dicho que iba y él le había preguntado si podía estar ahí y ella había dicho que sí. La vio salir. La vio con la niña. Y sonrió, una sonrisa que era completamente nueva en su rostro, que no tenía nada de ejecutivo ni de conquistador, que era simplemente la sonrisa de un hombre mirando algo tan hermoso que no tiene ninguna respuesta más apropiada que sonreír. Y Gabriel bajó los escalones hacia él, y él extendió los brazos, y ella le puso a Luz, y Marcus sostuvo a esa niña en las montañas de Carolina del Norte y supo, con la certeza más absoluta de toda su vida, que ningún contrato ni ningún trato ni ninguna victoria financiera le había dado jamás lo que estaba sintiendo en ese momento. No era la historia que habría escrito para sí mismo. No era el arco narrativo ordenado que los libros de negocios prometen a los hombres que trabajan duro y se mantienen enfocados. Era algo mucho más complicado y mucho más real, una segunda oportunidad que no había sido regalada sino ganada despacio, con humildad, con consecuencia y con la disposición a ser diferente de lo que había sido. Era amor de la única manera en que el amor puede salvarte, no rescatándote de tu pasado, sino acompañándote mientras aprendes a convertirte en alguien capaz de merecer el futuro. Antes de que esta historia llegue a su fin, queremos pedirte algo. Si esta historia tocó tu corazón, si algo en Marcus, o en Gabriel, o en la pequeña Luz te llegó de una manera que no esperabas, por favor deja un comentario abajo y cuéntanos qué parte te movió más. Tu comentario no es solo un número para nosotros. Es la razón por la que seguimos contando estas historias. Deja tu comentario. Da un like si esta historia merece ser vista por alguien más. Compártela. Suscríbete. Y sigue aquí, porque lo mejor está por venir.